necesitamos una luz para seguir. Todo comienzo necesita vida, una esperanza que alumbre al mundo en tu derredor, la más grande esperanza para ti. Año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús, el que era y es por siempre, solo hay vida en Jesús. Año nuevo, vida nueva, esperanza para ti. Jesucristo, esperanza en tu vivir. Estamos cerca de la Semana Santa, ¿verdad? Como le llamamos. Yo creo que es importante, como hijos de Dios, el poder tener la claridad lo que la Semana Santa significa en la vida del cristiano. Muchas veces no sabemos explicar o de alguna manera conectarlo con nuestra vida cristiana. Entonces voy a comenzar, ¿verdad? Tengo el Señor me dio una serie, ¿verdad? Vamos a estar viendo cada domingo, ¿verdad? La Semana Santa, esa última semana, ¿verdad? De trasfondo que el Señor Jesucristo tuvo sobre la tierra. Entonces, cada uno de esos días tiene una enseñanza para nuestras vidas como hijos de Dios. Entonces, vamos a estar viendo eso por los siguientes, probablemente 6 semanas, 7 semanas, ¿verdad? En cuanto a la Semana Santa en la vida del cristiano. Y el día de hoy vamos a comenzar en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 42, ¿verdad? Y es donde inicia lo que le llamamos la Semana Santa, donde vemos su entrada hacia Jerusalén, ¿verdad? Y creo que va a ser un tiempo especial para cuando llegue el día de resurrección. Vamos a estar encajados, ¿verdad? Con el significado, y creo que vamos a apreciarlo a un nivel más alto en nuestras vidas. Así que vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 19 y vamos a estar viendo del versículos 28 al 44, ¿okay? Del 28 al 44, y yo voy a leer el 28, ustedes el 29, ¿verdad? Para que pongamos un poco más de atención a lo que está sucediendo en esta historia. Dice así, y pueden permanecer de pie, ¿verdad? No tienen que ponerse de pie. Dice así la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desácalo y tráelo. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Él respondió, les dijo, os digo
que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora estás encubierto de tus ojos. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra, Padre Santo, y qué escenario vemos, Señor, al llegar a esa última semana de la vida del Señor Jesús sobre la tierra, Señor, donde vamos a comenzar a ver, Señor, no solo aquella profecía, pero aquellas cosas que deberían de estar constantemente en la vida del Hijo de Dios. Bendice este tiempo, Señor. Bendice tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Quiero esta tarde comenzar la serie sobre la Semana Santa en la vida del cristiano. Muchas veces no entendemos como hijos de Dios qué es eso. Déjenme comenzar con decirle, Semana Santa en la vida del cristiano no es una temporada. No es solo 8 semanas. No es solo la segunda semana de abril o la tercera semana de abril. Cuando hablamos de la Semana Santa en la vida del cristiano, hermanos, va más allá de una temporada. Escúcheme, es una existencia de vivir para nuestras vidas. Va más allá que cierto tiempo. Debería de ser, cuando hablamos de la Semana Santa en la vida del cristiano, debería de ser continuamente, debería de estar activo en nuestras vidas diariamente todo el año. Segundo, la Semana Santa en la vida del cristiano no es un acto religioso. Es interesante cuántas gentes hace ciertas cosas durante el tiempo de la Semana Santa. Una de ellas, no comen ¿qué? Carne. Puro pescadito. Y hay muchas otras cosas más, ¿verdad? Van a lo que le llaman miércoles de, creo que es ceniza. Ahora, no voy a especificar qué es eso, porque la verdad que ni yo he investigado qué es un miércoles de ceniza. No sé cuál es el propósito de esa, ¿verdad? Marca en su mente. No veo el detalle. Lo que sí puedo decirle es un acto probablemente religioso. Pero Semana Santa en la vida del cristiano, escúcheme, no es un acto religioso de consagración temporal, es un acto de consagración diaria en nuestras vidas. ¿Ven la diferencia? No es algo que nosotros nos cometemos a hacer simplemente por varios días o una semana o varias semanas. Es un acto, ¿verdad?, que el Hijo de Dios determina consagrar cada día en su vida. Hay una diferencia en lo que la semana es para
el cristiano y aquel que no ha nacido de nuevo, sí hay una diferencia. Ahora, gracias a Dios que tenemos un tiempo en el cual, ¿verdad?, este mundo, ¿verdad?, por lo menos reconoce la venida del Mesías. Y su, ¿verdad?, pasos finales que lo llevó a la cruz por nuestros pecados. Pero para el Hijo de Dios, ¿verdad?, la Semana Santa no es algo temporal. La Semana Santa, ¿verdad?, no es un acto religioso que tenemos que cumplir. No, es un cometimiento, una consagración diaria en nuestras vidas. La Semana Santa comúnmente es conocida como la última semana del Señor Jesucristo, que culminó con la resurrección de entre los muertos. Esta tarde, hermanos, vamos a comenzar lo que sería ese primer día, ese día domingo, esa entrada, ¿verdad?, esa inicial entrada a Jerusalén. Y hay muchas cosas que vemos en ese capítulo 19 importante, ¿verdad?, de ese capítulo, de ese primer día o ese domingo, ¿verdad?, o la entrada triunfante. Es importante de entender eso. Ahora, no voy a pasar en alto, ¿verdad?, aquello que vemos Él ordenar a sus discípulos antes de entrar a Jerusalén. El versículo 30, donde les dice: y a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Ahora, ese versículo es importante. ¿Por qué? Porque ese versículo nos da, ¿verdad?, el cumplimiento de aquella profecía que Dios había dado en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, en el cual no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Vamos a dirigirnos en lo otro que encontramos en ese versículo, pero sí, ¿verdad?, ese versículo es un cumplimiento de una profecía que se había hecho allá en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, dice, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y vemos el cumplimiento de esa profecía clara. Todo lo que vemos en la palabra de Dios y las cosas que el Señor Jesucristo hacía era con un propósito. Y esto pudo haber sido suficiente como testimonio para el pueblo judío de quién era el que iba entrando en esa ciudad. Ellos conocían las profecías. Vemos eso primero suceder en el capítulo 19. Ahora, pero lo que quiero concentrarme, hermanos, es en lo segundo que podemos notar que existía, ¿verdad?, al leer el capítulo 19, ¿verdad?, durante esa entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. ¿Qué existía? Escúcheme, existía 3 grupos de personas, las cuales podemos encontrar también hoy en día.
Diríamos que cada persona que se encontró allí debería de haber reaccionado de la misma manera al ver a Jesús entrar de una manera de cumplimiento de una profecía de Zacarías. Pero no fue así. En su entrada a Jerusalén vemos 3 grupos de personas, las cuales podemos encontrar también hoy en día. ¿Cuáles son estos 3 grupos de personas? Primero, encontramos aquel grupo de personas que no lo reconocieron. Mire Lucas capítulo 19, versículo 41. Esto es importante, hermanos. Este primer grupo no reconoce quién él era. Miren lo que nos dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué sucedió? Lloró sobre ella. Una de las cosas más tristes para la vida del Señor Jesús durante la tierra es aquellos que no tuvieron la oportunidad de reconocer quién él era. Miren lo que dice, sigamos. Diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día. Mire cuál era el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que por lo menos ese día, ese grupo que no lo reconoció, tuviera la oportunidad en ese momento de reconocer quién él era. Si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está, ¿qué, hermanos? Encubierto tus ojos. Este grupo no pudo reconocerle porque había una venda en sus ojos. No pudieron ver lo que Jesús representaba. Sigamos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y se sentirán y por todas partes te estrecharán. Hablando del pueblo de Israel, hermanos. Cuando habla de que fueron encubiertos sus ojos, escúcheme, ¿verdad? Fue un juicio de Dios por la manera que actuaron en cuanto a Dios. No pudieron reconocer quién él era. Mire aún lo que dice al final del versículo 44, dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra. Escucha, aquí está la razón de por qué. Porque no conociste el tiempo de tu qué. La razón principal porque hubo un grupo ahí presente el cual no captó, no pudo ver claramente, reconocer quién Jesús era, es porque cuando el Señor trató de visitarles, ¿verdad? El identificarse, ¿verdad? Cuando Dios trató el de, ¿verdad? Mostrar a ellos quién Él era, este pueblo le dio su espalda. Ahora, muchas veces usted ha escuchado que gracias a Dios, que porque ellos nos vieron, nosotros alcanzamos salvación. Pero escúcheme, qué triste escenario. Y es interesante
que yo no dudo que hoy en día hay gente, ¿verdad?, que por más pruebas y por más maneras que Dios trata de, ¿verdad?, identificarse en las vidas de ellos, no lo pueden ver, no porque Dios no anhele, pero es por la razón de que, ¿verdad?, no miran la necesidad de Dios en su vida, no creen en Dios, creen en ellos mismos. Creen en su propio esfuerzo, en su propia habilidad, en su propio entendimiento. Desarrollan su propio Dios a su propia manera. ¿Estamos entendiendo? Dice la palabra de Dios que queriéndose hacerse sabios se hicieron ¿qué? Y Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué quiere decir reprobada? Alguien que no capta la verdad. Es un escenario triste para el ser humano. Diríamos que en nuestro tiempo ya no hubiera duda, ¿verdad?, del ser humano dudar en la existencia de un Dios, pero escúcheme, tristemente, todavía hay seres humanos que dudan la existencia de un Dios. Y dice la palabra de Dios que este primer grupo, ¿verdad?, por su manera de ser, dice, porque no, ¿verdad?, conocieron el tiempo de su visitación. Mire, Dios nos da un tiempo y Dios abre un tiempo de misericordia y de gracia para que podamos conocerle a Él como Él es. Pero cuando rehusamos ese tiempo, corremos el riesgo de ser parte de eso. Ahora, gracias a Dios, usted y yo ya no estamos en esa situación. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántas veces Dios tuvo que llamar su atención para que usted llegara donde usted se encuentra hoy? Y cada vez que quería llamar su atención, ¿cuál era nuestra reacción? Rehusamos. Este grupo, este primer grupo, escúcheme, no conoció el tiempo de su visitación. ¿Sabe cuándo terminó este tiempo de visitación para este grupo? Aquel día que ellos dijeron que sea colgado en un madero. Y el pueblo de Israel ha pagado esa consecuencia. Y escúchenme, aún queda un juicio para ellos por delante. El cual su iglesia no va a ver eso, no va a ser parte de eso. Va a ser perseguido. Y es triste porque dice la palabra de Dios que entonces van a creer a la mentira porque no quisieron creer a la verdad. Ese es el primer grupo que se encontraba ahí. Lloró por ellos porque no conocieron el tiempo de su visitación. Es mi anhelo que cada uno de nosotros que estamos aquí hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y cuando digo hemos puesto, el día miércoles tuvimos un poco de eso. Estoy diciendo que hemos venido a un punto en nuestras vidas donde hemos visto la necesidad de Él ser nuestro Dios y hemos venido y hecho esa oración clamando, ¿verdad?, a Él como nuestro Salvador personal en nuestra vida. Escúcheme, qué triste sería que usted fuera parte de este lugar aquí
y nunca sucedió ese paso en su vida. Fue una de las tristezas más grandes. Ahora, yo creo y me atrevo a decir que gracias a Dios, este grupo que está aquí, no estamos ahí. Y si usted está allí, mire, no rehúse el tiempo de la visitación que Dios le está dando en este tiempo. Porque no sabemos cuánto dura ese tiempo. Hoy estamos, mañana no sabemos. Amén. Ahora existía otro segundo grupo. ¿Qué grupo es este? Este segundo grupo, escúcheme, era compuesto de personas que no reconocieron, ¿verdad? Que reconocieron quién él era, pero escúcheme, rehusaron reconocerlo como parte de su vida. La primer grupo no le reconoció. El segundo grupo le reconoció quién él era, pero aunque le reconoció quién él era, escúcheme, rehusó reconocerle como alguien personal para su vida. Mire conmigo ahí en Lucas 19, versículo 39. Entonces, ¿qué dice? ¿Alguno de qué, hermanos? De los fariseos de entre la multitud le dijeron, ¿qué le dijeron? Maestro, ¿haz qué? Reprende a tus discípulos. Es interesante. Les dice, y miren la contestación del Señor Jesucristo. Él les respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, ¿las qué? Las piedras clamarían. Este segundo grupo, una vez más, conoció quién él era, pero al conocer quién él era, rehusaron reconocerle como su maestro. Ellos sabían, los fariseos, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, era un grupo de religiosos. Eran los líderes del pueblo en cuanto al estado espiritual. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cree usted que había habido suficiente muestra de parte de Jesús a ellos, ¿verdad? De que sí era el Mesías? Sí. Aún la manera que va a entrar a Jerusalén, ellos sabían claramente, ¿verdad? Los fariseos sobre las profecías. Y mire su reacción al ver lo que está sucediendo cuando Jesús está entrando. Le dicen ellos, ¿verdad? Le dice, maestro. Es interesante, era un término que los fariseos no lo usaban así por así. El hecho que usan ese nombre rectifica que ellos sabían quién él era. El problema es que no querían someterse a quién él era. Rehusaron. Y le dice, maestro, reprende a tus discípulos. Este grupo, ¿verdad? Quiso exigir al maestro, ¿verdad? Que no alborotaran al pueblo, escúcheme, con la verdad. Básicamente eso es lo que estaban diciendo este grupo de fariseos cuando le dice, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Reprende a tus discípulos y dice, mira, que no hagan escándalo, ¿verdad? Es verdad, pero que en silencio.
Es interesante cuántos grupos religiosos existen hoy en día, escúcheme, que están tan apartados, conocen la verdad, pero están tan apartados de la verdad. No es que son ignorantes, simplemente rehúsan someterse a la verdad. ¿Por qué rehusaban los fariseos someterse a la voluntad de Jesús? Le voy a decir por qué. Uno, perdían autoridad. Ellos se sentían superiores a todos. Ellos eran la clase de religiosos que si pasaba alguien, ¿verdad? Quería que les adoraran. Se creían de un alto nivel espiritual que los demás, por eso eran los líderes, ¿verdad?, del pueblo. Ellos son los que demandaban, exigían al pueblo. Es interesante, no lo cumplían ellos, pero lo demandaban y lo exigían. Ahora vemos por qué rehusaron el someterse al maestro. Es interesante, pero usan el término maestro. No era un término que se usaba tan así fácilmente, especialmente por el pueblo, ¿verdad?, religioso de los fariseos. Maestro era un término que se usaba para identificar a alguien que era una máxima altura en liderazgo espiritual. Ellos conocieron quién Jesús era, pero rehusaron reconocerle como su maestro. Y comúnmente esta clase, escúcheme, de religiosos critican todos aquellos que quieren practicar la verdad. Todos están mal, menos ellos. Todos están equivocados, menos ellos. Mire qué atrevimiento, le dice, mira, maestro, cállanos. Es interesante la contestación del Señor Jesucristo, le dice, si ellos se callaran, porque lo que está sucediendo es la verdad, las propias piedras hablarían. Eso me encanta, esa contestación, porque escúcheme, cuando algo es verdad, siempre se mantiene vivo y activo. Ahora, ¿existe esa clase de grupo hoy en día? Que sí existe. Es de más y más estoy viendo yo que, ¿verdad?, lo que existe en la mayoría de iglesias hoy en día es fariseísmo. Puros actos religiosos, hermanos. Pero el conocimiento de la verdadera verdad, ejemplo que el Señor Jesucristo dio sobre la tierra, parece que lo quieren esconder para perseguir sus propios actos religiosos. La vida cristiana no es acto religioso. No estamos aquí, ¿verdad?, cada semana para cumplir un acto religioso. No, estamos aquí, hermanos, para poder desarrollar, ¿verdad?, aquello, ¿verdad?, que podemos clamar como hijos de Dios.
No oramos porque es un acto religioso, no. Oramos porque sabemos que la presencia de Dios está cuando nos reunimos. ¿Estamos entendiendo? El acto religioso viene y hace todo aquello que hacía en la Iglesia Católica. Y al salir de estas puertas, mire, todo aquello que ejerció por la ventana. Porque no hay cambios en su vida. No hay progreso en su vida espiritual. No estamos aquí, hermano, y si su idea es que estamos aquí para marcar puntos, ¿verdad?, ante la presencia de Dios, usted está aquí equivocadamente. No estamos aquí para que Dios diga, hoy estuvo presente. Estamos aquí porque queremos clamar, ¿verdad?, que en nuestras vidas Él abrió nuestros ojos. Es una gran diferencia. Ese es el segundo grupo. Y sigo porque el tiempo se me va. ¿Cuál es el tercer grupo? Y ese es en el que quiero concentrarme esa noche, ¿verdad? Porque ese es el grupo en el cual deberíamos de cada uno de nosotros que estamos aquí encajar. ¿Cuál es el tercer grupo? Es aquel grupo, escúcheme, que reconoció y reaccionó por el reconocimiento en sus vidas. El tercer grupo es aquel, ¿verdad?, que vemos reaccionar, mire lo que dice allí, ¿verdad?, en el versículo 37. Este es el tercer grupo. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud ¿de qué? De los discípulos. Este es el tercer grupo. Reconoció quién Él era y no rehusó, sino porque reconoció quién Él era. ¿Qué hizo? Reaccionó. ¿Cuál fue su reacción? Mire, toda la multitud de los discípulos, ¿qué hicieron? Gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Este es el grupo en el que quiero concentrarme esta tarde. Porque en la vida del cristiano, escúchenme, debe de existir aquella reacción, ¿verdad? No solo en ciertos tiempos, sino cada día, desde el momento que nuestros ojos fueron abiertos a la verdad. La reacción que ellos tuvieron, ¿verdad?, en el versículo 37 y 38 debe ser una reacción de nuestras vidas, porque nuestros ojos fueron abiertos, porque, ¿verdad?, no somos de ese grupo que, aunque sabían que Él era, no rehusamos. Al contrario, cuando supimos quién Él era, hubo acción en nuestra vida más allá. Ahora, esta historia se encuentra en los otros evangelios. Cuando hablamos de los evangelios, hablamos de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en los otros evangelios, no tienen que ir ahí, pero en Mateo 21, en Marcos 11 y en Juan 12 no nos describe, ¿verdad?, lo que sucedió, lo que vemos aquí, ¿verdad?, pero usa una palabra clave para describir estas 3 cosas. ¿Cuál es esa palabra? Hosana.
Hosana es una acción que debería de existir en la vida del Hijo de Dios diariamente. Esa reacción que ellos tuvieron a ese primer día de la semana que iba a iniciar, ¿verdad? Lo que le llaman la Semana Santa, esa reacción, ¿verdad? De Hosana, debe de ser una reacción continua y diaria en nuestras vidas como hijos de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Para nuestras vidas, la Semana Santa y aquello que sucedió durante la Semana Santa debería de ser una acción diaria en nuestras vidas. Ahora, vamos a estar viendo cada una de las cosas que sucedió con el propósito de examinarnos si sucede eso diariamente en nuestras vidas. Hosana significa alabado sea Dios. Ahora escúchenme, es una palabra usada, ¿verdad?, en diferentes maneras como un saludo, diciendo alabado sea Dios, que puedo saludarle. Era usada como expresión de aclamación. Hosana, alabado sea Dios por quien Él es. Esa palabra era usada, ¿verdad?, como expresión de admiración, de la grandeza que Él significaba para la vida de los hijos de Dios. Y era usada como expresión de petición, buscando la misericordia de Dios en nuestras vidas. Para el pueblo judío, la palabra Hosana era una palabra importante, y escúchenme, que se usaba continuamente en sus vidas. Ahora, esta palabra, hermanos, no la vamos a desarrollar diariamente en nuestras vidas si no entendemos las tres cosas importantes que vemos en Lucas 19, ¿verdad?, que son de importancia el por qué proclamar esta palabra diariamente. Los otros evangelios solo ocupan el término Hosana. Lucas, el doctor, el libro de Lucas fue escrito por un doctor, nos da un poco más de detalle el significado de esa palabra. Y nos lo da porque si no vemos la importancia de lo que ese significado es, no vamos a ver la necesidad de ejercerlo en nuestro diario. Es interesante cuántas personas solo en esa semana, ¿verdad?, tienden a querer exaltar a Dios. Pero ¿qué del resto del año? Y yo me atrevo a decir que a veces hay hijos de Dios en la misma situación, porque no entendemos ese significado de Hosana. En el capítulo 19, hermanos, encontramos tres cosas importantes que esa proclamación Hosana significa. ¿Qué es? Lo primero dice allí, miren, versículo 37. Cuando llevaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos. Cuando habla de la multitud, está hablando de aquellos que habían creído en el Señor Jesucristo. Y aquí va.
nos da la primera descripción. ¿Qué dice? Gozan, ¿qué? Gozándose. El primer significado que verdad encontramos dentro de la palabra Hosana era una descripción de gozo. No dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios debe de gozarse. No dice gozándonos que en todo tiempo. Hosana significaba, ¿verdad? Una reacción de gozo en sus vidas. Para entender, hermanos, el significado de gozo en la Biblia, ¿verdad? Esa palabra que está allí, que dice gozándose, para entender esa palabra debemos conocer su origen ¿verdad? Y lo que lo produce en la Biblia, hermanos. El gozo proviene del Espíritu Santo. Es una manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. No está hablando de un gozo, ¿verdad?, creado por el ser humano. Es un gozo que nos da el Espíritu Santo, y nos los da porque, ¿verdad?, si el Espíritu Santo habita en nosotros, escúcheme, eso quiere decir, ¿verdad?, que tenemos la oportunidad, ¿verdad?, diariamente de habitar en la presencia de Dios. Algo de lo cual no éramos capaces antes. No es un gozo común, ¿verdad? No debería ser un gozo común el hecho de saber que usted y yo, ¿verdad?, tenemos esa bendición de habitar en la presencia de Dios diariamente. Y porque el Espíritu Santo habita en nosotros, escúcheme, Él se regocija de habitar en la presencia de Dios. Y si Él nos controla, y si Él está gozoso, adivine qué debería de surgir en nuestras vidas diariamente. Gozo. ¿Hay gozo en tu vida cristiana, hermano? A mí, no estoy hablando una vez más de un gozo artificial o un gozo basado en lo que tengo y lo que no tengo. Solo el hecho de que hemos podido reconocer, ¿verdad?, nuestro Salvador, y hemos tenido la oportunidad ahora de abrir nuestro corazón a nuestro Salvador, debería de existir ese gozo que el Espíritu Santo da a sus hijos. Y ese gozo no es limitado. Por eso es que le digo, ¿verdad?, que la Semana Santa en la vida del cristiano no es una temporada, es todo el año. El significado bíblico de gozo, hermanos, escúcheme, es la posición del alma en un tono de satisfacción a causa de algún acontecimiento agradable. No es un acontecimiento agradable el hecho de que tuvimos la oportunidad de reconocer al Mesías en nuestras vidas. Vimos ahí que habla de un pueblo que no captó su tiempo de visitación y sus ojos fueron ¿qué? ¿Ha sucedido algún acontecimiento agradable en nuestras vidas por lo cual existe el gozo bíblico diario? Ven, tomamos en leve aquellas cosas que han sucedido en nuestras vidas cristianas. Por eso dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios debe ser el más gozoso sobre las tierras. Y mire, parece que es el más que anda con la jeta colgando. Parece un muerto andando.
Y no estoy diciendo que en todo, ¿verdad? Una vez más, necesitamos entender qué es gozo. Pero escúcheme, déjenme recordarle algunos eventos importantes en nuestras vidas por la cual debería de existir ese gozo. Y ese gozo es importante porque sin ese gozo no podemos proclamar Hosana. ¿Qué gozo es? Primero, hermanos, nuestro estado en el que usted y yo nos encontrábamos fue transformado de muerto a vivo. ¿No es un evento agradable para usted ese? Mire, vamos a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Vamos a tener bastante lectura esta noche, pero es importante que miremos esto, hermano, porque como hijos de Dios diariamente deberíamos de proclamar Hosana. Y Hosana simplemente implica alguien en el cual existía gozo continuo. Efesios capítulo 2, ¿estamos ahí? Mire, versículo 1 dice, y Él os dio, ¿qué, hermanos? A vosotros cuando estabais, ¿qué? En vuestros delitos y pecados. Mire, ese versículo es suficiente para que exista gozo diario en nuestra vida. ¿Sabía usted, reconoce usted dónde usted se encontraba sin antes haberlo reconocido a Él como su Salvador? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe qué era usted antes que trajera vida a nuestras vidas? Usted era alguien, un ser viviente desobediente, fuera de la voluntad de Dios. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y verdad y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en qué, hermanos, por su gran amor con que nos amó, aún, aquí está, nos vuelve a recordar, aún estando nosotros, ¿qué? En pecados, ¿qué nos dio? Juntamente con Cristo, dice, por gracia, ¿qué, hermanos? Sois salvos. Además, déjeme animarle. ¿Quiere usted mantener un gozo diario en su vida para proclamar Hosana? Mire, esta es una parte de las Escrituras que debería de leer diariamente. ¿No es suficiente este punto de que éramos muertos y ahora estamos vivos? Nuestro estado ha cambiado, ha sido transformado. No reformado, transformado. Reformar quiere decir que agarro aquello que existía en mí, aquello viejo, y de alguna manera lo ajusto. Dios no agarra lo viejo para transformarlo. ¿Qué dice? Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva. ¿Dice reformada? No, nueva. ¿Qué quiere decir nuevo? Nuevo. No es que agarró lo que existía en usted para
transformarlo. No, no. Todo lo que existía en usted lo echó a la basura. Y ha hecho algo nuevo en usted. ¿Estamos entendiendo? Nuestro estado fue transformado, fue cambiado en una totalidad de muerto a vivo. Miren, los que estamos aquí esta noche y todos aquellos que están en diferentes lugares, en diferentes iglesias reunidos, escúchenme, podemos dar gracias a Dios y cantar Hosana, porque escúchenme, estamos vivos, ya no estamos muertos. ¿Puede un muerto proclamar o cantar Hosana? ¿Cómo si está muerto? ¿Puede moverse? ¿Puede hablar? ¿Puede sentir? No. Segundo, escúcheme. No solo nuestro estado fue transformado de muerto a vivo, pero nuestro destino fue transformado también. Dice la palabra de Dios que todo aquel que no se halló en el libro de la vida o no se halle en el libro de la vida será lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Sabe para dónde usted y yo íbamos mientras nuestro nombre no estaba en ese libro de la vida? Teníamos un destino hacia el infierno. Pero cuando reconocimos quién Él era y por qué Él vino, ¿verdad? Y que resucitó de entre los muertos, y cuando reconocimos la necesidad de Él en nuestras vidas como nuestro Salvador personal, nuestro destino fue transformado. ¿Qué dice Juan 14, versículo 2? Vamos a Juan, por favor. Mire, le estoy dando estos versículos porque son claves, ¿verdad?, a nuestras vidas. Estas 4 cosas deberían de ser claridad diariamente en nuestras vidas. El por qué debería de existir gozo. Y este gozo es importante porque sin este gozo no podemos proclamar Hosana diariamente. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 1? Dice, este es el Señor Jesucristo hablando, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis que también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas, ¿qué? Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Dice, mire, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez. Por cierto, de ahí es donde agarramos, ¿verdad?, el rapto que va a venir por su iglesia. Dice, vendré otra vez y os tomaré. El rapto quiere decir tomar. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué, hermanos? Vosotros también, ¿qué? Mire, yo pensé que a lo mejor al escuchar eso iba a escuchar una mente a alguien esta noche. ¿No está usted gozoso de que en vez de ir al lago de fuego, ahora en el día que Él venga, o que, ¿verdad?, usted termine su peregrinación en esta tierra, ahora usted va a ir a morar en la presencia de Él? O déjeme hacerle una pregunta, ¿prefiere usted mejor que le hubieran dejado el destino que tenía al lago de fuego? Me gusta la risa que estoy viendo en Dixon, porque ese es el gozo que debe de existir en nuestras vidas. Y mire, lo pude ver sin mis lentes. ¿Estamos entendiendo, hermano?
Es interesante cómo hijos de Dios, ¿verdad? No enfatizamos aquello que la mayoría del mundo quiere enfatizar en una semana. Debería de haber gozo en el Hijo de Dios. Mire, por el hecho de que nuestro estado fue cambiado de muerto a vivo, nuestro destino fue cambiado, ¿verdad? Del lago de fuego a las moradas celestiales. Nuestra relación, escúcheme tercero, fue transformado de creación a hijo de Dios. Ay, hermanos, me dan ganas de ponerle juego a las sillas para que nos entre el gozo. Yo no sé si captamos esas verdades bíblicas. Estoy vivo. Voy a morar en lugares celestiales. Y por si fuera poco, ya no solo soy creación que Él hizo, ahora soy hijo de Dios. Es que no se los he enseñado en la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a Romanos, por favor, capítulo 8. Vamos a Romanos, capítulo 8. Versículo 14. El primer testimonio en nuestras vidas, el ser hijo de Dios, es que al hacer esa profesión de fe en nuestras vidas, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros y comienza a tomar control de nuestras vidas. Y mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por ¿quién? Estos son ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, ¿hay alguien aquí que diría, yo no soy guiado por el Espíritu Santo y yo soy guiado por mí mismo? Que a veces el Espíritu Santo tiene que batallar con nosotros porque no nos queremos dejar ser guiados por Él. Pero la palabra ahí no nos está dando, ¿verdad?, el entender de que al 100% está diciendo, ¿verdad?, en nuestras vidas reconocemos, ¿verdad?, que nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo. Y dice aquí, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? Fuimos adoptados. Miren, por el cual clamamos ¿qué? Abba, Padre. A veces no vemos lo hermoso de la palabra de Dios, hermano. Abba, Padre, escúcheme, son unas palabras especiales que únicamente eran usados entre papá y hijo. Esas primeras palabras, ¿verdad?, que comúnmente un tiernito al comenzar a hablar, ¿verdad?, tata, mamá. Y el papá y la mamá se desvanecen. ¡Ay, me dijo mamá! ¡Me dijo papá! Y ahí, cuando nacen, está esperando una vez, no, que diga papá primero. No, que diga mamá primero. Y a veces nos botan y dicen abuelito primero. Pero escuchen, son esas palabras, Abba, Padre, de ternura, de la relación de un hijo y un papá. Esa edad tierna. Usted ya no es creación de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, usted ahora es hijo de Dios. Se nos nota el gozo.
Dixon, tú eres hijo de Dios. Manuel, usted es hijo de Dios. Ay, tú eres hija de Dios. Mano Félix, usted es hijo de Dios. Mano Díaz, usted es hijo de Dios. No, bueno, no, sí es hijo de Dios. Mana Leti, usted es hija de Dios. Ve la sonrisa de gozo que debería de impartir eso en nuestras vidas. A ver, yo soy hijo de Dios. Sí, soy hijo. Ok. ¿Prefería usted ser creación y no hijo? La creación no tiene opinión. La creación no tiene entrada, verdad, eterna en la presencia de Dios. La creación lo mira como un creador, pero no lo mira como un Abba Padre. ¿Estamos entendiendo la importancia de entender eso y lo que eso desarrolla de gozo en nuestras vidas diarias? Me pregunto, ¿cómo cambiarían nuestras vidas, hermanos, si diariamente recordaríamos solo lo que estamos viendo esta noche? El hecho de que ya no estoy muerto, estoy vivo. El hecho de que ya no voy al lago eterno, ahora voy a ir a las moradas celestiales. El hecho de que ya no soy creación, ¿verdad?, para este planeta, ahora soy hijo de Él. Y cuarto, hermanos, nuestra comunión con Él fue transformada. Antes de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, podía de veramente existir, escúcheme, una comunión entre Dios y nosotros. No. Porque ¿qué existía en nosotros que no permitía esa comunión? El pecado. Pero porque Él limpió nuestros pecados y borró nuestros pecados, ahora a través de Él Dios nos puede ver con la misma pureza, y porque existe pureza en nosotros. ¿Se acuerda el miércoles que estábamos hablando sobre Dios 3 veces qué? Santo. Ahora podemos tener comunión con Él. Vamos a Mateo 18, por favor, versículo 20. Mateo 18, capítulo 20. ¿Sabe por qué venimos y nos reunimos aquí cada semana? Es como un propósito, es porque es un tiempo que hemos apartado para tener comunión con Dios, algo que no podíamos hacer. En el Antiguo Testamento, personas deseaban esta comunión con Dios, la cual nosotros tenemos. Es demás, ellos no podían ni entrar a la parte del templo. Solo llegaban a la puerta y algunos decían, ay, eso sería bueno para nuestro tiempo. No vemos lo que tenemos. Mire lo que dice allí en Mateo 18, versículo 20. Lea conmigo, porque donde están, ¿qué? 2 o 3 congregados. ¿Cuántos sabemos aquí esta noche? Tim Marín de 2 Pingüinos. ¿Habemos más de 2 o 3? Sí.
Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? Allí estoy yo. Al lado, a la orilla, en él. ¿Sabe lo que eso implica? Él anhela nuestra comunión con él. Él desea. Y ya que estamos ahí, cada vez que, ¿verdad?, perdemos esta oportunidad, ¿sabe lo que estamos básicamente robándonos? Nos estamos robando de tener una comunión con Dios, Él estando en medio. En medio significa que Él se interesa esta reunión, esta comunión. Ahorita que estamos aquí, ¿saben qué estamos? Estamos en comunión con Dios. Su presencia está aquí. Quizás usted no la pueda ver, pero mire, por lo menos sonría para que le mira sonriendo. Al entrar, entremos con gozo. Yo me regocijé con los que decían que a la casa de Jehová, ¿qué? Iremos. Vamos a Juan, capítulo 14, versículo 23, por favor. Juan, capítulo 14, versículo 23. Mire lo que dice ahí. Este es el Señor Jesucristo en Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra que, y mi Padre le amará. Y luego dice, mire, y vendremos a Él. ¿Y qué harán, hermanos? Morará con Él. La palabra allí, morar, quiere decir habitar. Está dando a entender, existirá una comunión que no existía antes. ¿Podía habitar Dios en nuestras vidas antes de conocerle a Él como nuestro Salvador? No. ¿Anhelaba? Sí. Pero no podía. ¿Por qué? ¿Qué existía en nuestras vidas? Pecado. Desobediencia. Hijos de ira. No se enojen conmigo, es lo que la palabra de Dios dice. ¿Estamos entendiendo, hermano? Mire, el tiempo se nos ha ido. Esta es la primera cosa, el primer significado importante que debemos de entender para proclamar cada día en nuestras vidas: Hosana. O escúcheme, sin esta primera parte, que es gozo, no se desarrolla diariamente en nuestras vidas, no podemos desarrollar el segundo, porque es un testimonio del primero. ¿Cuál es el segundo? Regresemos allí a Lucas, por favor, 19, versículo 37. Todo esto está conectado. ¿Cuál es el segundo? Versículo 37 en el capítulo 19 de Lucas dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose. Ahora sabemos por qué se gozaban. 4 cosas básicas. Pero mire, ¿cuál es lo segundo? Comenzó ¿a qué? No puede haber alabanza correcta bíblica si no hay gozo. El gozo debe de ser diariamente. Por eso es que es difícil de entender cuando viene un grupo, se para, se sube y supuestamente, ¿verdad?, está desarrollando hosana, la alabanza, pero al bajarse de allí el resto de la semana no conoce alabanza porque no hay gozo en su vida.
Dios no pidió una alabanza artificial o una alabanza que solo se desarrolla cuando estamos aquí. No, hermanos, la alabanza, ¿verdad?, es el testimonio o la acción del gozo que existe en nuestras vidas. ¿Puede alguien que no ha nacido de nuevo tener la correcta alabanza en su corazón? No. Porque ¿a dónde está su destino todavía? Hacia el lago de fuego. ¿Dónde se encuentra él? ¿Vivo o muerto? Puede tener a mí, ¿es hijo de Dios o creación de Dios? ¿Puede tener comunión con Dios? Y si esas 4 cosas no están en su vida, entonces ¿puede desarrollar la correcta alabanza? No, puede querer imitar. El diablo es un imitador. Ahora, ¿estoy diciendo que todos los que cantan alabanza entonces son imitadores? Yo no estoy diciendo eso. Es mi anhelo que si están alabando de veramente es porque ha habido un nacimiento nuevo en sus vidas. Yo no puedo juzgar. Pero lo que yo sí puedo decir es que cuando existe la correcta alabanza bíblica, existe porque ha habido ese nuevo nacimiento, y porque existe ese nuevo nacimiento, el Espíritu Santo mora en su vida, y porque el Espíritu Santo mora en su vida, existe ese gozo diario y continuo en sus vidas. Y la alabanza es un testimonio de esa acción. Alabar a Dios, hermanos, es reconocer sus virtudes. No solo cuando está cantando, fuera de cuando está cantando. Aquí solo estamos una vez a la semana, 2 veces a la semana. La alabanza de Dios hacia Dios debe de ser continua, diariamente, como el gozo. Reconoce sus virtudes. Y al reconocerlas, quedamos impactados por ellas y como resultado le alabamos. La alabanza elogia y celebra con palabras lo que Dios es. Déjeme repetir eso. La alabanza bíblica elogia y celebra con palabras lo que Dios es. No se elogia él mismo. No es un teatro de show. Porque no está elogiando a Dios, está elogiando a él mismo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Se nos ha ido el tiempo, hermanos, pero si puede, mire, vaya a casa, lea Isaías 12, ¿verdad? Todo el capítulo, ¿verdad? Son como 6 versículos y usted va a encontrar allí el completo escenario de lo que la alabanza es. Isaías 12. Y cuando hay ese gozo continuo, y existe esa alabanza continua, viene la tercera cosa. ¿Qué es? Comenzó a alabar a Dios grandes voces por todas que las maravillas que había visto. Lo tercero, hermanos, es el reconocimiento de sus maravillas. Una vez más,
No podemos proclamar, ¿verdad? Lo que Hosana significa si no conocemos ese gozo diario, si no conocemos esa alabanza diaria y mucho menos si no captamos esas maravillas diarias que existen. La palabra maravilla, hermano, es todo aquello que Él ha realizado bajo su gracia en nuestras vidas. Cuando habla de maravillas, habla de eso. Todo aquello que Él ha hecho con nosotros y hace con nosotros diariamente que no merecemos. Eso es lo que la gracia significa. Sus bondades, su misericordia, su amor. Miren lo que Salmos 45 dice. Salmos 40, último versículo que vamos a ver esta noche. Salmos 40. Versículo 5. Esta es una alabanza que se le da a Dios, ¿verdad? Por quien Él es. Mire lo que dice Salmos 45. Dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus ¿qué? Tus maravillas. Yo no entiendo, hermanos, escúchenme. Yo no entiendo cómo un hijo de Dios puede pasar semanas sin poder captar las maravillas de Dios en su vida. Una vez más, ¿qué es maravillas? Es todo aquello que Él ha realizado bajo su gracia en nuestras vidas. Como hijos de Dios debemos estar atentos diariamente de cada cosa que la gracia de Dios nos da diariamente. ¿Sabes la razón por qué no hay alabanza? Y no hay alabanza porque no hay gozo. ¿Pudieras testificar las maravillas de Dios que hizo en tu vida esta semana? Ven, ese es el problema. No nos interesamos en proclamar las maravillas de Dios. Estamos tan ocupados en nosotros mismos, estamos tan ocupados y llenos de nosotros que no nos damos cuenta de aquellas maravillas que Dios está haciendo. ¿Sabe que es una maravilla que esta semana, el día de ayer, hubo una nieve bien fea? Manuel y yo hicimos un viaje que si hubiera sabido que iba a estar así, yo no voy. ¿Cuántos carros vimos salidos, hermano Elder? Y mientras yo pasaba y miraba un carro, ¿sabe lo que yo pensaba? Ese pude haber sido yo. Pero gracias por su gracia, ahí vamos. Y no es porque traíamos llantas nuevas, porque mire, habían carros más nuevos ahí que estaban fuera. No era por el chofer, aunque llevaba calidad de chofer. No. ¿Estamos entendiendo? ¿Sabe por qué pudimos ir y regresar y en ningún momento vimos ese vehículo, aun cuando íbamos? Pero ¿sabe por qué fuimos y regresamos y bien tranquilos, hasta tomando cafecito con galletas? Porque Dios mostró su maravilla en nosotros. Ahí les va otra. ¿Sabe que yo no pensaba que ayer iba a ir a comer en un lugar fufurullo? Ni por mi mente. Y mire, hubiera visto al hermano Elder con ese pollo y esas costillas.
Yo no, ay, que yo tenía para... No, fue por la gracia de Dios que proveyó para ese hermoso plato. Hasta mi esposa pudo ser bendición de esa maravilla que el Señor me dio de costillas, porque le traje. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Cómo serían nuestras vidas diferentes diariamente si aprendiéramos a meditar un poquito y captar en aquellas maravillas que Dios nos da diariamente? Mire, por eso dice él en Salmos, ¿verdad? Dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. O sea, nunca paran. Y tus pensamientos para con nosotros, dice, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, dice, no puedo ser enumerados. Es más, si yo me pongo a meditar cada gracia de Dios en mi vida diaria, mire, ya perdí la cuenta. Pero al meditar en ello, hermano, ¿sabe qué sucede en mi corazón? Alegría, alabanza, gozo, y entonces quiero Hosana. ¿Sabe cuál es parte del problema? Porque hoy en día también muchas de las personas no se interesan en las cosas de Dios porque miran a un montón de cristianos. No proclamando las maravillas de Dios. Y aquellos que están proclamando las maravillas de Dios, escúcheme, es un montón de grupos artificiales que ellos mismos están creando sus propias maravillas para llamar la atención de las personas. Y aquellos que tenemos la verdad, no proclamamos las maravillas del Señor. Me recuerdo, viniendo ayer, creo que le dije al hermano Elder en voz alta, mire, nosotros llevamos la protección de quién, le dije. Creo que le dije, ¿cierto? Nosotros llevamos la protección de Dios. Esa es una maravilla. Una gracia. ¿Merecemos la protección de Dios? ¿Sí la merecemos? No, nos la da por gracia. Escúchenme, les estoy dando tarea esta noche. Hay otros salmos que yo quiero que vaya a la casa y usted mire y medite qué sucedió, porque no pusieron atención a proclamar las maravillas de Dios. ¿Qué salmo es ese? Salmo 78. Véanlo. Y que no sea ese su vida. Lo primero que vemos en el primer día de esa Semana Santa, vemos a un grupo de discípulos del Señor Jesucristo proclamar Hosana. Pero esa proclamación, hermanos, tiene mucho valor. Hosana implica el hecho de que existe gozo, alabanza y proclamación de las maravillas de Dios en su vida. Y como hijos de Dios, diariamente deberíamos de proclamar Hosana. ¿Dónde se encuentra usted en este punto de su vida cristiana? ¿Pudiera usted decir, la verdad que yo he sido un testimonio y diariamente yo he proclamado esa Hosana? Y si no es así, déjeme animarle. No esperemos hasta la Semana Santa.
Comencemos ya. Amén. Amén, hermanos. Amén. Wow. Ahí vamos bien. Hosana. En nombre del Señor. Espero que esta noche, hermanos, haya sido un reto para su vida, lo que esa semana fue para esos discípulos al Señor Jesucristo para Jerusalén. Ahora, si Dios permite, la próxima semana creo tenemos a mi hermano Flores, nos va a estar visitando el próximo domingo. Le animo a estar aquí. Pero la siguiente semana vamos a ver la segunda cosa que sucede el segundo día de la entrada a Jerusalén. ¿Qué sucede? Déjeme darle un adelanto. Él va al templo y tiene que hacer ciertas cosas en ese templo. ¿Qué son? Vengan 2 semanas. Amén. Vamos a orar.